¿Se está compartiendo? ¿Me avisan, por favor? Sí, doctor. Y ya. Cuando hablamos nosotros de ventriculitis, lo primero que se nos va a meter a nuestra cabeza es el ventrículo del cerebro. Y si hablamos de itis, estamos hablando de un proceso inflamatorio, así como una amigdalitis, proceso inflamatorio de las amígdalas, o lo que ustedes quieran y termine en itis. Entonces, ¿qué cosa es la ventriculitis? Es la inflamación de las paredes de los ventrículos cerebrales, pero que es debido a una infección. Normalmente, antes de ello, estamos hablando de un proceso de una meningitis previa, pero también puede ser debido a procedimientos neuroquirúrgicos, es decir, cuando la mano del neurocirujano agarró ese cerebro y quiso extirpar un tumor, tratar una hidrocefalia, colocar un sistema de derivación o realizar cualquier tipo de tratamiento quirúrgico en el cerebro de ese paciente. La incidencia posquirúrgica se ha estimado alrededor del 3 al 14%. Quiere decir, de 100 pacientes, de 3 o hasta 14 pueden quedar infectados debido a una mala manipulación. Siendo frecuente la ventriculitis relacionada a los sistemas de qué? De derivación líquido cefalorraquídeo. En las láminas anteriores hemos visto cómo es una derivación de LCR. Hemos visto que hay una especie de tubito que ingresa hacia el ventrículo y junto con una manguerita muy fina que lleva el líquido cefalorraquídeo hacia la parte externa. Y si no es hacia la parte externa, ingresa a través del tejido celular subcutáneo para luego a la altura del ombligo ingresar hacia la zona del peritoneo. La mortalidad de este tipo de patología es de 10.9 a 24.9%. Si nosotros vemos los estudios realizados, nos vamos a dar cuenta que su mortalidad o que se puede decir que sus consecuencias malas supera altísimos porcentajes. Miren este estudio. Según 215 pacientes entre adultos y pediátricos que han sido vistos por una meningitis o por una ventriculitis, de las cuales podemos decir que han fallecido en el 9.30%, 20 pacientes. Han quedado con una persistencia en una alteración anómala, 14.42%, que significa 31 pacientes, o que han quedado con rasgos severos de alteraciones, este es en estado vegetativo, este con lesiones severas, 77 pacientes que representan el 35%. En una moderada tipo de lesión, 39 pacientes que son el 18%. Es decir, casi el 80% quedan con una alteración que va desde la muerte hasta una alteración moderada. Solamente el 22.33% han tenido una buena recuperación y han tenido un buen estilo de vida. Es decir, esta es de las patologías más temibles y de más difícil tratamiento que tenemos. ¿Qué criterios existen según la CDC para que nosotros podamos tratar y decir que se trata de una ventriculitis, de una meningitis, de una alteración del líquido? Primero, un cultivo positivo con un germen identificado. Luego, temperaturas que superan los 38, 39, 40 grados centígrados. Presencia de cefalea, signos de irritabilidad y signos meningios. Estudios complementarios de laboratorio, principalmente de líquido cefalorraquídeo, donde se vea leucocitosis, donde se vea un incremento de la proteína y donde se vea un consumo de la glucosa. Eso es característico en este tipo de enfermedad. Hemocultivos positivos, ¿no? Donde existen microorganismos aislados en el líquido cefalorraquídeo, es aquello que nos van a dar el carácter patognomónico de esta patología. Quiere decir que si tenemos estas características, ni vuelta que dar. Se trata de una ventriculitis. Ahora, no es lo mismo ver pacientes adultos que niños menores de 1 año. En esos niños puede presentarse fiebre o hipotermia. Puede haber apnea,
bradicardia, signos meningios y definitivamente irritabilidad. ¿Cuáles son los factores asociados con mayor riesgo a tener infecciones por la derivación de líquido cefalorraquídeo? Entiendan bien esto, ¿ah? Esto sí es pregunta de examen. Como va planteada la pregunta, dice, ¿qué características tienen los pacientes que pueden ser portadores de ventriculitis? Primero, pacientes prematuros. Segundo, pacientes que han presentado hidrocefalia o hemorragias, lo que se llama lesiones intraparenquimales, que a veces han llegado hasta el ventrículo, denominado hemoventrículo. Cuando los operan, la experiencia del cirujano, si el cirujano no tiene una experiencia para operar rápido y de manera segura, puede producir una ventriculitis en el paciente. El número de personas en el quirófano. Cuando nosotros operamos, debería existir idealmente 2 neurocirujanos, un anestesiólogo, 2 enfermeras, una que instrumenta y la otra que circula, y más que suficiente para que estén en sala de operaciones. Pero muchas veces, como nuestro hospital es un hospital donde ingresan alumnos, residentes, rotantes, ¿qué más ingresan? Enfermeras que están en capacitación, médicos, futuros médicos que dan capacitación, parece eso un mercado. ¿Y qué es lo que puede producir? Un proceso infeccioso dentro de sala de operaciones que conduzca a la muerte de ese paciente. Por eso es que ahora, lamentablemente, debido a la alta incidencia de infecciones intrasop, han reducido el número de personas que deben ingresar a quirófano. El uso intraoperatorio de endoscopio. Ese endoscopio que les decía que era mínimamente invasivo, si no se sabe utilizar, puede ser un foco infeccioso grandísimo. La duración del procedimiento quirúrgico. Mientras más rápido, más efectivo sea, el paciente tiene menos probabilidad de infectarse. Preparación de la piel del paciente y el rasurado. Es decir, no se rasura al paciente. Antes o casi siempre lo hacíamos con la hoja del bisturí. Agarrábamos el bisturí y rasurábamos al paciente, le quitábamos todo el cabello. Ahora se utiliza las máquinas no de afeitar, llamémoslas de afeitar, pero esas máquinas que te dejan al menos 1 milímetro de cabello. ¿Por qué? Porque cuando tú rasuras, dejas en rango cero, o sea, lo dejas muy pelado, pero puedes producir pequeñas abrasiones en la piel que después de horas pueden convertirse en un foco infeccioso para el paciente. Exposición del área de la piel durante el procedimiento. Ustedes habrán visto que cuando han entrado a salas, si es que lo han hecho, han encontrado que al paciente se le cubre con diferentes mantos, diferentes capas, dejando solamente un cuadrado, dejando un triángulo en la zona donde vas a intervenir, ¿no? Hay que hacer una revisión de la derivación y debe evitarse una manipulación reiterada. Las infecciones previas del sistema. Un paciente no debe de entrar con procesos infecciosos urinarios, digestivos, respiratorios, porque puede conducir a este tipo de infección del ventrículo. Internación prolongada. Un paciente, mientras más tiempo se encuentre internado, mayor probabilidad es de que pesque, chape un germen que le haga daño, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de infección? Puede suceder durante el acto quirúrgico, desde la piel adyacente, por vía hematógena, o puede haber una infección retrógrada desde el catéter, ¿no? ¿En qué caso? Cuando esto estamos colocando, ¿qué cosa? Cuando estamos colocando el sistema de derivación, sobre todo externa, ¿no? Si está yendo hacia afuera, es más fácil que de afuera ingrese hacia adentro, es decir, hacia el cerebro del paciente, por esta vía de infección. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fiebre, cefalea, náuseas, paciente con letargo o con alteraciones de conciencia. ¿Sí? Eso es importante. Las infecciones de derivaciones son insidiosas, causando en algunos casos síntomas, esto normalmente en el 30%. ¿Cómo se diagnostica? Bajo una sospecha clínica,
por los signos y síntomas, por una alteración del líquido cefalorraquídeo, encontrando leucocitosis, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Cultivos positivos, hay que solicitar siempre el GRAM, o por neuroimágenes, donde nos va a ayudar una tomografía o idealmente una resonancia magnética. Podemos también presentar una ecografía abdominal o pleural, pero doctor, ¿qué tiene que ver esto? Es que acuérdense que los sistemas de derivación o bien ingresan de manera ventricular al abdomen o de manera pleural hacia el pulmón. ¿Ya? Esas son las vías por donde ingresa. Los estudios microbiológicos del líquido cefalorraquídeo, la tinción del GRAM es positiva en el 31% de los casos, se debe procesar para aerobios y anaerobios, ¿no? En 14 días, y los cultivos son positivos en el 60% de los casos. Estas son algunas definiciones que tienen que ustedes conocer. Contaminación, cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo, o también el extendido de GRAM aislado. Colonización, múltiples cultivos positivos de líquido cefalorraquídeo o en el extendido de GRAM. Sospecha de infección, cuando tienen la sospecha, es una declinación progresiva de los niveles de glucosa del líquido cefalorraquídeo, o sea, no está marcado la hipoglucorraquia. Un incremento del perfil de proteínas, es decir, que todo lo que ya causa una infección, acá recién se está dando el declive del mismo, ¿no? Acá ya hay una declinación, pero ¿cuándo se llama ventriculitis? Cuando definitivamente hay bajos niveles de glucosa, altos niveles de proteína y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, es decir, un aumento de los leucocitos que nos van a determinar infección. Aparte de eso, fiebre y signos clínicos de meningitis, una rigidez de nuca, fotofobia y disminución del estado mental, pudiendo llegar a convulsiones o un aspecto moribundo del paciente. Estos vienen a ser estudios que se han hecho para el uso de diferentes tipos de sistemas de derivación o sistemas de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué microorganismos son los más comunes? Si hablamos de cocos gram positivos, podemos encontrar el epidermidis, el Staphylococcus coagulasa negativo y el Staphylococcus aureus. Si hablamos de gram negativos, lamentablemente la Escherichia coli lleva la batuta, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Klebsiella, Acinetobacter. Dentro de los Acinetobacter, los más frecuentes es el Acinetobacter baumannii. Anaerobios, el Corynebacter, el Propionobacter son los más comunes. En cocos gram positivos se encuentran siempre en derivaciones externas. Y en el caso de hongos encontramos la Candida sp. Estos son estudios hechos de los agentes etiológicos del cual sale este cuadro que estamos viendo. El tratamiento puede ser clínico infectológico, quiere decir con los antibióticos apropiados, o en muchos de los casos neuroquirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento si es que es un tratamiento médico? Tu medicamento que vas a utilizar, es decir, tu antibiótico, deben ser en dosis máximas. Deben encontrarse de forma mantenida. Debe tener buena penetrabilidad. Debe decir que debe atravesar bien la barrera hematoencefálica. Y sobre todo, deben ser bactericidas. Si hablamos de tratamientos, uno de los tratamientos se dice empírico para iniciar el tratamiento hasta que se demuestre lo contrario, es la combinación de vancomicina, meropenem o vancomicina y ceftazidima o cefepime. Si es un tratamiento dirigido, puedes dirigir con vancomicina, rifampicina o linezolid. O puedes utilizar, si se trata de hongos, anfotericin B o la flucitocina más el fluconazol, pero en dosis alta. Si quieres otra combinación, ceftazidima más meropenem, como hemos dicho. Ahora, esto es un cuadro que nos habla de los diferentes microorganismos, de los tratamientos de elección y si son alérgicos de los tratamientos alternativos. Si tenemos un estafilococcus que es sensible a la metacilina, el tratamiento de elección viene a ser la cloxacilina y la rifampicina. Pero si no tienes esto, pues, o son alérgicos a algo, utilizas vancomicina, puedes utilizar hasta de manera intratecal o puedes utilizar vancomicina más linezolid.
dependiendo, ¿no? Eso el infectólogo es el que va a determinar qué tipo de tratamiento para qué tipo de bacteria, para qué tipo de germen estás queriendo tratar. Porque el uso de estos medicamentos son medicamentos controlados y en un hospital no lo puedes recetar a diestra y siniestra. Tiene que tener el permiso, la autorización de un infectólogo. Lamentablemente es así. Las indicaciones del tratamiento intratecal son infecciones difíciles de erradicar, aislamiento de gérmenes multiresistentes, el tratamiento endovenoso tiene una baja penetrabilidad y hay imposibilidad de retirar ese sistema de derivación. ¿Qué cosa es un tratamiento intratecal? Viene a ser el ingreso directo de un fármaco a través de una vía, ¿no? Para que entre al cerebro en dosis totalmente diluidas para que no se produzca una infección química o una lesión química por utilizar medicamentos a tan alto rango. Entonces, ¿por qué es controvertido este uso del tratamiento intratecal? A pesar de tener muchos estudios, todavía no ha sido avalado por la FDA. ¿Qué cosa? Quiere decir que los Estados Unidos, con su estamento de la FDA, todavía no ha aprobado que sea eficaz al 100% el tratamiento intratecal. Existe una irregular distribución de la droga por los compartimientos. Nada te garantiza que al utilizar una vía de acceso se reparta por los ventrículos, tercer ventrículo y cuarto ventrículo de manera equitativa ese fármaco. Es impredecible la concentración en el valle, ¿no? Quiere decir que no puedes determinar con esa cantidad de medicamento que estás poniendo que su concentración sea adecuada en todo sitio. La certeza de la actividad de la droga en microcefalorraquídeo, a pesar de los estudios, nadie puede decir esto es el ideal. Y sobre todo puede producir una neurotoxicidad por la falla que puede tener el ser humano en colocar las dosis exactas. Como ustedes ven, existen qué tipo de medicamentos son los que ingresan por vía intravenosa en los niños, en los adultos y cuáles nada más pueden ingresar por vía intraventricular o intratecal, como le llamamos. Y si ustedes se dan cuenta, se encuentra la micacina, se encuentra el anfotericin, se encuentra la colistina, se encuentra la daptomicina, se encuentra la gentamicina, se encuentra la tobramicina y se encuentra la vancomicina. Ninguno de los otros ni siquiera ha sido probado, ¿ya? Entonces existen reportes estadísticos de los usos en diferentes casos, ¿no? Reporte de caso de tratamiento intratecal, infección relacionada al drenaje ventricular externo, que es versus el tratamiento intratecal, y así han existido muchos estudios. El tratamiento, ya estamos terminando, chicos, es el retirar el sistema, tratamiento intravenoso o tratamiento intratecal. La duración puede ser para cocos gram positivos, luego de que haya terminado ya los cultivos hayan sido negativos, entre 7 a 10 días antes de colocar otro dispositivo que permita que se vea bien la ventriculitis. Para bacilos gram negativos, 10 días desde los cultivos hayan salido negativos, ahí se deja de dar el tratamiento. Las medidas preventivas para el manejo de las infecciones por el sistema de drenaje ventricular, tiene que existir protocolos de instalación de las derivaciones en el quirófano. ¿Qué cosa debe haber? Poca gente, poco tiempo, un buen baño prequirúrgico y el uso de doble guante. Una profilaxis antibiótica pre y postquirúrgica. Nosotros utilizamos la ceftriaxona prequirúrgica y también hemos aprendido a utilizar postquirúrgica. Exteriorización del drenaje o remoción del mismo en el caso de que necesite una recolocación o si sospechamos de que es el sistema de derivación el que está produciendo la infección, lo retiramos del todo. Manejo en sala de la derivación externa solo lo utiliza el médico en el momento de colocar el sistema dentro del cuerpo. Antes pasaba de mano en mano, la circulante le pasaba al instrumentista, la instrumentista al cirujano 2, el cirujano 2 al cirujano 1 y se realizaba todo eso. No, ahora el cirujano 1 es el único
que viene y que coloca con todas las medidas sépticas de doble guante para poder colocar ese sistema de derivación. Comentario. La frecuencia de pioventriculitis postquirúrgica ha disminuido luego de un análisis y un estudio y una puesta en práctica de las medidas para prevenir esta complicación. El diagnóstico oportuno, un tratamiento eficaz y dirigido a la infección es el objetivo prioritario. El trabajo multidisciplinario como elemento base para lograr mejores resultados ha sido la esencia fundamental para poder reducir lo que son las ventriculitis. ¿Qué significa? Que no solamente opera el cirujano, sino también opera el anestesiólogo, opera el circulante, el quien está haciendo el papel de la instrumentista. Operamos todos a una persona que puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestra abuela, nuestro hermano. Y las personas que participamos dentro de sala de operaciones, que al menos vamos a ver, tenemos que dar y tomar las medidas asépticas necesarias para no contaminar ni contaminarnos. De esa manera, cerramos nosotros una especie de brecha que no permitimos que se complique nuestro paciente. Esa brecha que no permite que nuestra operación no sea exitosa, sino muy por el contrario, ofrezcamos vida después de esa cirugía. Y ustedes tienen mucho por hacer para poder educar a su gente. Empiecen desde casa, empiecen en la universidad, sigan con la comunidad y cumplan ese rol tan importante que es la de formarse como médicos, ¿no? Entonces, no les quito más tiempo, esas son las 3 patologías que vamos a tratar como neuroinfecciones en esta clase. Espero que haya sido de su entendimiento general, ¿no? ¿Existe alguna pregunta o damos por culminado la clase? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Existe un tiempo determinado para darle en caso de endovenoso, en caso de que no presente los factores que hacen que reciba pues el tratamiento intratecal? Normalmente nosotros esperamos hasta 21 días para poder determinar que ese paciente está respondiendo. Pero muchas veces la escala de Glasgow, que nos ayuda para determinar la respuesta neurológica del paciente, es quien nos determina para poder entrar en la otra fase. Si el paciente lo vemos que durante esos 21 días de haber recibido el tratamiento no ha mejorado, no tiene mejoría clínica, sigue presentando fiebre alta o hasta ha llegado a complicarse más, es mejor en este caso. Muchas veces nos ayudamos hasta de una resonancia magnética donde vemos cierto secuestro de los ventrículos formándose cada vez más grande y otros más pequeños. Entonces necesitamos cambiar de tratamiento, virar un poco y hacer de que estos medicamentos que sí atraviesan la barrera hematoencefálica puedan cumplir esa función. De acuerdo, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas noches. Una consulta respecto a cisticercosis. No Dime. sé si, por ejemplo, esas vesículas o quistes de cisticerco que se forman en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Como en músculos, es lo que se conoce en el argot de mercado como triquina de repente, o es Sí, otro es organismo. la triquinosis. Ajá. Es la triquina, esa que le encuentras como especie de grasa blanca, ¿no? Sí. Gruesa como especie de bola. Eso es lo que se conoce en el argot criollo como la famosa triquina, pues, ¿no? Que es la cisticercosis. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Doctor, una consulta. Cuando nosotros vemos en la toma cerebral de la neurocistocircosis, vamos a ver principalmente el Scolex del parásito, ¿cierto? Sí, pero en la resonancia.
No en la tomografía. En la resonancia sí lo puedes ver, el esbozo del Scolex que se ve dentro de ese quistecito, en su etapa. ¿Esa es tu pregunta? Sí, a ver. Sí, chévere. O sea, cuando yo quiero dar un diagnóstico más cercano a través de una resonancia magnética, lo que busco es ese Scolex. Y sí se logra ver. Y normalmente lo vas a ver en acuérdate que la resonancia magnética tiene varias incidencias, ¿no? Y en las incidencias donde lo vas a ver, puedes verlo en el FLAIR o puedes verlo en T1 y se te dibuja fácilmente. Eso es lo que yo busco. En T2 veo la parte inflamatoria que se presenta y en el FLAIR y en T1 puedo ver eso. ¿Otra pregunta? Bueno, al no haber más preguntas, entonces damos Doctor, por una concluida consulta. la clase de hoy. Una ¿Sí? consulta. Tenía una duda. En la clase también había consultado al doctor porque creo que en el curso de infitología nos había mencionado que antes de dar el tratamiento de corticoide para la neurosis o circosis deberíamos hacer el tratamiento de fondo de ojo para evitar el edema de ojo, el edema ocular. En este caso, el tratamiento corticoide se le puede dar antes incluso de hacerle el fondo de ojo. En neurocisticercosis, tú utilizas el tratamiento del corticoide para reducir la inflamación y el edema que se produce a nivel de la lesión. Y cuando tú empiezas a darle el tratamiento, esto se exacerba más. Entonces se puede producir, luego de recibir albendazol o mebendazol, la ruptura de estos quistes. Y eso sí podría producir consigo todos los signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, tú le das la prednisona o le das la dexametasona para evitar eso en el momento que le vas a dar el tratamiento médico. ¿Me entiendes? Porque cuando le vas a dar el tratamiento médico, este tratamiento médico te va a inducir como una respuesta inmediata a ese fármaco, ese proceso inflamatorio mayor. Por eso le das. Tu Ah, pregunta es si le puedo dar antes. exacto, doctor. Yo pienso que sí, ¿no? Si vas a empezar un tratamiento y quieres prevenir que se produzca ese tipo de lesión, sí podrías darle 1 o 2 días antes, pero utilizar dosis bajas, pues no, para que no lo inmunodeprimas tampoco a tu paciente. Pero ten en cuenta que el uso del corticoide es para evitar justamente que ese edema perilesional se incremente más. Yo sí le daría, pero no tenemos esa costumbre en el hospital. Iniciamos tratamiento y junto con ese tratamiento utilizamos el corticoide, por si acaso. ¿Ya, Raúl? ¿Qué No, más? muchas gracias. Listo. Ahora sí, me despido de todos. Que tengan buenas noches. Cuídense. A estudiar un poco.